Buen viernes, ¿cómo están? Bienvenido una vez más a un nuevo episodio de Algoritmo del Campo. En este caso, episodio número 15 ya hace poquito más de 90 días que estamos con este canal y bueno, por muchos más. Le voy a saludar acá y subir al escenario a Nico Rabia. Buenas Nico, buen viernes. Buenas, Fede, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Por ahí, ¿cómo anda todo? Todo bien, con fresco nomás. Ujú. Sí, parte de la época. Sí, Bueno, Nico, ante todo, antes de arrancar con lo que tenemos para hoy, semana un poco movida con respecto a, a lo que es el dólar, que parecería encaminarse hacia arriba. Y después también con algunas cosas que fueron pasando en la semana, ¿no? En episodios anteriores, habíamos hablado sobre el tema del MSCI, la calificación que podía venir para Argentina y por qué no podía darse esa calificación. Estaría bueno que vos lo así es. refresques. Después Dale. también habíamos hablado de la salida a bolsa de SpaceX, de lo que pasaba luego de Sí, un IPO y bueno, en el día de ayer, si no mal no recuerdo, volvió a niveles un poquito más bajos previo a cotización. Bueno, te dejo la palabra a vos y después seguimos. bien. Sí, la verdad que semana movida, mucha volatilidad para Estados Unidos. Como bien mencionaba Fede, el MSCI, que lo adelantamos hace unos videos atrás, se venía una posible revisión para que Argentina entre a lo que es la revisión del año que viene para ver si salimos de ser un país standalone. Y dijimos algo que después fue una de las causas por las cuales no entramos a la revisión, que es básicamente el cepo a las empresas. Eso fue una de las principales causas por el cual no se considera que Argentina sea un país que deba salir de standalone, por esa cuestión del movimiento de capitales de las empresas hacia el exterior. Así que nada, a seguir esperando, ahora 2027 una nueva revisión a ver cómo va. Fede mencionaba SpaceX, la verdad que también fue mucha volatilidad. Lo que caracteriza al sector también, obviamente una IPO tan mediática como esta era de manual que iba a pasar algo similar. Tuvimos una volatilidad increíble, salió a cotizar en los $150, llegó a los 250, si no me equivoco, 220 y pico, y hoy está 152, prácticamente la misma zona en la cual salió. No quiero pensar en la cabeza del que compró en 220, porque la verdad que es bastante complicado. Nada, volatilidad como mencionamos antes, siempre lo que pasa después de una IPO suele ser esto. Vemos una salida bastante explosiva, con después una corrección, a veces tarda un poquito más, a veces esto por ahí suele llevar meses. Bueno, esto fue a lo largo de una semana y un poquito. Salió el viernes 12, esta sería la segunda semana de bolsa y vemos cómo prácticamente no pasó nada. Mismos valores que a la salida de mercado. Después, ¿qué más, Fede? Bueno, dólar. Un dólar, acá lo estamos viendo que, como bien dijimos en videos anteriores, ya un dólar que se despertó, ya vemos una tendencia alcista de hace ya bastante tiempo, a mediados de abril en adelante. Un dólar que hoy tuvo un movimiento bastante raro, llegó a estar 1% por debajo de la apertura y cerró al mismo valor que la apertura. La verdad que algo bastante raro, sinceramente. Pero bueno, estamos 1% arriba de lo que fue el cierre de la jornada del viernes pasado, cuando estábamos hablando en el vivo decíamos, che, esto tiene pinta de ir un poquito para arriba, buscar la zona de los 1490, 1500. Bueno, hoy 1477, no vemos señales de reversión de momento
Así que nada, a pensar un dólar cada vez un poquito más cerca de los 1500, o por qué no más. Ayer hablando con algunos amigos lo planteaban un poquito más arriba, así que bueno, vamos a ver cómo se da en los próximos días. No sé, Fede, si vos querés agregar algo o algo que quieras ver, ya que estamos acá. Sí, si puedes, ya que estamos acá, repasar un poquito lo del S&P, a ver cómo sigue Bien, eso. Y bueno, bueno, ya después voy un rato yo con las cosas que preparé para hoy, así después metemos los precios de los commodities y demás. perfecto, perfecto. Bueno, algo que también hablamos en videos previos, yo hace rato ya vengo diciendo, mirá, esto está todo bien con Estados Unidos, me encanta que el mercado suba, pero esto ya se cansó, ya hay un mercado agotado, vamos a ver ahora cómo vamos a bajar, pero la corrección era inminente, eso lo vengo diciendo desde por acá. Mucho tiempo estaba errado, ahora me dio un poquito la razón. Vamos a ver cómo sigue, la verdad que una baja muy, pero muy importante para lo que fue el tiempo. Vemos movimientos que duraron una semana, casi un 5% de baja. En este caso también duró 11 días y casi un 4% de baja. La verdad que son movimientos bastante fuertes para el S&P. Eh, la verdad que hubo días de mucha volatilidad. Y también esto, si vemos por ahí otras empresas, como por ejemplo Nvidia, AMD y demás, Apple, hemos visto caídas en los últimos días bastante fuertes, lo que te lleva a pensar que, bueno, ¿cómo puede subir el S&P con todo bajando? Y la verdad que hay papeles que han presentado en los últimos días balances y eso ha hecho que suban bastante. De hecho, el caso más puntual o más fresco es el día de ayer. Micron Technology subió un 15% en el día, luego de la presentación de balances, lo que hizo que a su vez cayera gran parte del sector, dado a un nuevo aumento de los costos en lo que es memoria y chips. Así que nada, todo eso hizo caer bastante la parte tecnológica, más que nada todo lo que fue, por ejemplo, Apple cayó cerca de un 6% en el día de ayer. Así que nada, estamos viendo ya una corrección bastante general. Si nos ponemos a ver cualquier mercado estadounidense, el gráfico es el mismo. La verdad que vemos bastante generalizado todo este movimiento. Así que nada, a ver cómo llega, a ver cómo es esta corrección. Yo en un momento dije, me encantaría ver cerrar este gap 6.600. Algunos dicen que es un poquito antes. Bueno, veremos a ver cómo se va dando. Si vemos la corrección, estaría entre los 6.800 y los 6.580. Así que nada, vamos a ver a dónde va finalmente, pero esa es la zona. De paso, acomodo esto. Bien, una vez dicho eso, muestro el Nasdaq, lo mismo gráfico básicamente que S&P. También movimientos bastante fuertes. Hubo día de grandes reversiones, como fue el 11 de junio. Vemos que recuperó todo lo del día anterior y gran parte de la jornada previa. Así que nada, jornadas, semanas de última volatilidad que la verdad que le está pegando de lleno a gran parte del mercado. Tuve Tiene, sí, disculpa que te interrumpo, Nico, ahí a donde tiene el gap el Nasdaq eh, y el S&P también ve un gap, más o menos, ¿tiene el mismo porcentaje de corrección? Si hablamos de que puede llegar a cerrar ese gap. a ver, porcentaje que sea el mismo, no sé. Acá tenemos un gap de 17% contra el S&P de, ya te lo confirmo, precio de hoy es un 10%, Claro. un poco más chico el S&P. Pero bueno, yo creo que los dos van a llegar a cerrarlo. Y después, si llegan a cerrarlo, a ver si paran, porque esa es la otra. Bueno, ¿es una corrección de solamente este movimiento o es algo mucho más extenso? Bueno, Más eso es grande, claro. algo para verlo, para analizarlo. En primer caso, yo te digo que está
como dije recién, 6.800 y 6.600. Esa para mí la zona a la cual vamos a ir. Veremos cómo llegamos ahí, pero para mí define por ese lado. La verdad que fue una semana con teléfono bastante explotado, todo bajando, todo, todo en rojo. Bueno, a veces cuesta, cuesta Se seguir. pone, Cuando se va pone para arriba bravo. todo está bien, pero cuando empiezan a corregir a veces llegan los mensajitos. Em, bueno, ya que estamos, índices, vamos a hablar del local. Merval medido en dólares, esto es medido en CCL, zona bastante crítica el día de hoy. Vemos cómo fue a buscar la tendencia alcista que trae de estos últimos meses, de corto plazo. Ya una tendencia que si la rompe en este caso, cierra 2 días por debajo y más confirmaciones que hemos hablado ya en otros videos, no descartaría volver a la zona de los 1800. Principalmente, luego veremos hasta dónde. Hay una gran realidad. Casi siempre los gaps se cierran. Los gaps son la diferencia entre el cierre de una jornada con la apertura del otro. Toda esta diferencia, bueno, se llama gap. Eh, Esto mayormente se suelen cerrar. No digo todos los casos, porque si vos te pones a ver, hay gaps del S&P muy, pero muy abajo, que vos decís, che, cierra esto, se funde el mercado. Entonces, no creo que pase, pero sí la mayoría se suele cerrar, más que nada cuando estamos en a ver cuánto hay diferencia. Acá hay un 32%, es bastante, sí, es bastante. Yo la verdad que no estoy contento si estoy adentro de Argentina. Estaría pensando en si rompe esto, salir, pero la verdad que es la última bala. Che, me rompe esta tendencia y después, si viene acá abajo y no lo aguanta, ya está. Yo estoy fuera de Argentina. Eh, lo veo con muy buenos ojos de cerrar el gap de los 1.360 puntos. Es un gráfico bastante similar a los bancos, así que nada, más que nada pondera por ese sector. Yo creo que vamos a ir bastante de la mano con lo que es Galicia, más que nada, que es lo que más pondera en este índice, si no me equivoco, junto con YPF y demás bancos. Así que Argentina ahí, bastante crítico, esperando una resolución. Ya la verdad no le veo un upside bastante grande para lo que es las acciones argentinas. Veremos si me equivoco y ojalá que me equivoque porque obviamente que no es lindo ver cómo se destruye todo. Más que nada que estamos hace ya, ¿qué vamos? 7 meses, sí, 7 meses de lateral. Si quieres, si vemos el gráfico no tan diario, pasamos a verlo, si quieren, a meses. Ahí está, sacamos esto. Sí, sacamos esto, sí. Ok. Vemos, estamos a los valores de octubre del año pasado. La verdad que llevan varios meses donde no pasó nada. Si bien entre medio pasó de todo, si vos te fuiste a acostar y te levantaste hoy, la verdad que decís, che, estamos igual. Bueno, pasó un montón, mucha volatilidad de por medio. Argentina, básicamente. Veremos qué pasa ahora, si rompe la tendencia. Ya la verdad que habilitaría volver, como decía hoy, 1800 o 1730, ya es última zona de soporte firme. Ya después tenemos que hablar de la destrucción y irnos a los 1360 puntos cerrando el gap. Así que nada, un poquito de la visión de Argentina. No es la mejor de las visiones. Muchos me van a putear diciendo que, que soy bajista en todo, pero la verdad que hay veces que el mercado te muestra eso y no podemos negar la realidad. Sí, sí, obvio, obvio, tal cual, Nico. Bueno, em, yo voy a arrancar un poco acá por mi parte. Ahí te cambio la filmina. Ahí está. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, no? El gran titular con del que podemos resumir esta semana, que una cosecha histórica, y tenemos a China como una variable clave. Argentina viene con una campaña récord en granos que estaría chocando con una demanda
China, que está en pausa táctica. Y eso es lo que define precios y comercialización en estos momentos. La foto macro-agro en máximos, el índice de actividad de la cadena agropecuaria subió 1,4% en lo que es mayo y quedó solo a 0,2% de su récord histórico que fue en febrero, con una mejora interanual de 8,8%. El motor de todo esto, obviamente, la cosecha de soja, que se aceleró después de un abril lluvioso que tuvimos. Bueno, acá tenemos un dato fuerte, ¿no? Que el subíndice de agroexportación acumula 11 meses consecutivos de crecimiento, más de un 15% interanual. El campo está moviendo mercadería como pocas veces hemos visto. O sea que el Seguimos, campo exporta, porque hay mucha gente que dice, no, el campo no liquida. Bueno, claramente sí. claro, Mes tras mes, nuevo récord. sí, 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 tal cual. Pasa que por ahí, qué sé yo, a veces, no, bueno, no sé, vos decís campo y se viene a la cabeza soja. Y justamente es lo que, por ahí lo que viene mal identificado o está parado es el tema del poroto que se está reemplazando con algunos cereales diferentes, ¿no? Así es. Sí, si Que, ves la parte desagregada, hubo mucha variación en lo que es cultivos exportados. claro, Si bien sigue siendo el principal, han crecido mucho el resto y eso también es muy bueno. obviamente que es muy bueno. Vos antes de tener una sola carta, ahora pasás a tener varias alternativas. Exacto. Así que bueno, un poco con lo que estamos acá tocando con Nico, la cosecha, ¿no? Cosecha abultada que hablamos de la soja, pero deja gusto a poco, parecería. Y bueno, acá tenemos como un choque, ¿no? De lo que estamos hablando, porque tenemos al girasol en su mejor momento, pero una soja un poco rezagada. La molienda de girasol es la más alta desde el año 2000, superando los 2 millones de toneladas, con el share más alto desde 2008, un 12,9% de la molienda de los oleaginosos. La soja, como la vemos, que yo decía que está rezagada, es el arranque de cosecha más lento de los últimos 5 años. Em, la molienda está por debajo del promedio, la molienda de soja, y el productor, como lo venimos mencionando, está vendiendo más maíz y un poco de la fina antes que la soja. Acá hay casi hasta una tercera parte más de cereal con un precio con precio más que soja, ¿no? La soja vendida no llega al 25%. Es el mínimo en 20 años. Los balances de oferta y demanda confirman esta magnitud, la estimación 25-26, un maíz con 68 millones de toneladas, una fina con 29,5, la soja en 51,5 millones de toneladas, y acá lo que vemos como excepción es el sorgo, que cayendo un 16% a 2,48 millones de toneladas, porque el maíz estaría recuperando un poco de terreno. Vimos acá con el tema de la carne. eh, bueno, el cuello de botella ganadero y también de granos, ¿no? Lo que hablamos antes de China. Bueno,
los dos grandes proveedores de carne a China saturaron sus cuotas y quedaron virtualmente afuera. Uno agotó 205.000 toneladas de su cupo y Brasil suspende la producción para no pagar un arancel del 67%. Argentina acá hizo el juego a la inversa. Ejecutó solamente el 41% de la cuota apostando a que se agoten los cupos rivales. Y subas de precios, también a lo que apostó Argentina, en tanto los ingresos por exportación de carne vacuna crecieron alrededor de un 45% en los primeros 5 meses del año. Esto también lo hemos venido mencionando capítulos anteriores. Así es. Eh, Ninguna de estas dos apuestas de la que te vengo mencionando rindió todavía. Todo depende de si China habilita el almacenamiento fuera de cuotas. Bueno, es un partido abierto que está por verse. Y también conectando con un poco de los granos, como lo que venía hablando, prácticamente todo el sorgo argentino va a China. Y la soja de Chicago tocó piso esta semana, ya que China reactivó las compras de poroto estadounidense, comprando unas 200.000 toneladas. Y voy acá, un poco me voy de lo que es granos y vamos a hablar del ángulo económico, la apuesta que Europa hace con Argentina. Bueno, la Unión Europea marcó un récord histórico en lo que es la inversión en Argentina, más de 72.000 millones de dólares en lo que va de 2025. El 40% de toda la IED, sería la inversión directa que tenemos desde afuera hacia el país, en donde lo estaría liderando España y Países Bajos. Juntos son los son 2/3 de la Unión Europea. Y el motor a futuro, ¿no?, de este acuerdo Mercosur-Unión Europea, vigente desde el 1 de mayo de dicho año, nos deja antecedentes potentes, ¿no? Si miramos países vecinos, hablamos de Chile, le dejó más de un 278%, a México más de un 569%, después de firmar los acuerdos pertinentes. Che, Nico, acá tengo un dato un poco federal, ¿no? Para la gente del interior, A ver, para los vecinos. contame. En la mitad de las provincias, ¿no? El agro es más del 70% de lo que exportan. Santa Fe está en más de un 90%, prácticamente un 91%. Miércoles. Bastante dependiente. Eh, Sí. sí, la verdad no Y, tenía ese dato. y también, ya que hablando de Santa Fe y te había dicho para que este episodio lo iba a tocar, hice la tarea de que hablamos el episodio pasado de que Santa Fe exporta más que Uruguay y Paraguay, ¿no? Pero exporta más hacia la Unión Europea. Dejemos claro eso, obviamente. No estamos hablando de exportaciones globales para que después, bueno, no se confundan y demás. Es hacia la Unión Europea. ¿Y por qué exporta más? Porque aparte de tener la materia prima, por así decirlo, lo procesamos también. No solamente que vendemos poroto, sino que también te vendemos aceite, harina, y eso hace que el producto quede más encarecido por todo el valor agregado que tiene.
como podemos ver ahí en la filmina, los distintos productos que nos deja la soja, ¿no? Vamos a mirar también para mechar un poquito el Brent, a ver cómo se movió. Sí, acá lo tengo justo. De O si paso me no sirve tuvo para movimiento explicar. prácticamente, la verdad que no lo vi. Y mirá, el viernes pasado, era viernes 19, estábamos con un Brent a $80. Hoy un Brent a 73,40. Así que sí, tuvo un movimiento y bastante. La verdad Un que, casi 8% abajo. Y la justo verdad me sirve, me viene que el caso, sí. perforó bastante de cuando arrancó todo este auge de la guerra y demás. Bueno, si nos vamos a esa mirada, hoy estamos a valores iniciales. Fíjate que todo el conflicto arrancó en febrero y estamos a valores de fines de febrero, así que nada, estamos prácticamente ya se descontó la guerra. Acá no pasó nada, vamos de vuelta a la normalidad con un estrecho de Hormuz que en teoría está abierto, en teoría está cerrado. Eso la verdad que todos los días cambia, pero bueno, ya dejó de ser el eje de la discusión hace bastante. Y de paso mostramos acá qué es cerrar un gap. Vemos que justamente el 27 de febrero cierra el petróleo a $73 y el día siguiente abre en 79,50. Toda esta distancia, todo este tramito, vamos a marcarlo con ahí, toda esta zona es lo que se llama un gap. ¿Y qué dije hoy? Bueno, los gaps se cierran, o gran parte de los gaps se cierran. Como el manual vino y lo cerró. Ahora vamos a decir, bueno, entonces con esa mirada cerramos este y cerramos este. Podríamos ver, la verdad que sería atractivo para el que está comprado en YPF, en Pampa, en Vista, en Chevron, ver un petróleo nuevamente en los 90. Veremos si se da. De momento viene aguantando una tendencia bajista de corto plazo, que ha sido bastante fuerte. Si vemos la cantidad de toques que hubo, por día estuvo arriba, pero cerró después abajo el otro día, así que no se rompió. De momentos, a ver esto, a monitorearlo. En el caso de los $70 hay una zona de soporte, vamos a marcarlo. Y una vez llegado a ese punto, evaluar, bueno, de hecho estamos en soporte, si lo vemos desde acá, ahí estamos. Marcado viendo lo que fue julio de 25, abril del 25 y febrero también. Zona donde este rango de precio hizo reaccionar a la baja o al alza el precio del petróleo. Así que nada, vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días. También desde ya vemos o veo muy probable llegar a la zona de los $69, lo que era básicamente antes de todo este conflicto. Así que nada, también algo bastante sano para las economías. Bien, vos querías hablar de commodities. Vamos a primero acomodar los gráficos. Ahí estamos. Tenemos una soja en los $425. Esto es futuros de Chicago. Zona de resistencia. Estamos viendo cómo ayer quiso pasar, no pudo. Días anteriores también quiso pasar, no pudo. Hoy estuvo apenas por encima, cerró en la zona, así que nada, vamos a marcarlo. Ya nos queda como una resistencia. En caso de romper esta zona, ya la soja podría llegar hasta los 4.33, 4.40 nuevamente. Veremos qué sucede en los próximos días. De momento, no hay nada que nos diga que eso puede llegar a pasar por los indicadores. Si bien hay divergencia, acá vemos divergencia con respecto al gráfico, pero la verdad que no, nada que nos preocupe como para decir, bueno, mira, le queda un impulso más y la verdad que, soy sincero, si no rompemos esta zona o no rompemos acá, yo creo que no vamos a ver una soja nuevamente en los 4.50 o por lo menos de corto plazo.
Con respecto, más que nada por el tema de que fue una baja, si bien gráficamente se ve bastante fuerte, no fue una gráfica bastante profunda si vemos todo el movimiento que hubo a lo largo de este último tiempo. Bueno, tiempo no, de estos últimos años básicamente. 20 de agosto del 24 a la fecha, donde la soja subió un 20,7%. Bien, bastante conservador teniendo en cuenta otras alternativas del mercado financiero. Vamos ahora al maíz. Bien, maíz similar a lo que habíamos hablado el viernes pasado, la verdad que mismo precio, incluso el viernes pasado. Nada mucho más para agregar. Si marcamos la tendencia desde acá, vamos a ver que el día de hoy frenó en la tendencia bajista y se metió por debajo nuevamente, no llegó a romperla, lo que nos habilita que continúe la baja. Si bien vemos la divergencia, esto nos podría dar incluso una rotura al alza para luego volver a meternos dentro de la tendencia bajista, así que nada, vamos a ir siguiéndola, ver qué pasa en la semana. Pero, como ya habíamos hablado también en el video anterior, si no me equivoco, cerrar el gap de esta zona es algo bastante atractivo, como ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Vamos a ver cómo llegamos a esta zona para ver si es cerrar y arrancar al alza o cerrar y continuar haciendo nuevos mínimos, por lo menos desde agosto del 25 sería. En lo que es trigo, vamos a también acomodar el gráfico. Ahí estamos. Un trigo que está. ¿Dónde fue? Acá. Que en la semana bajó un 3,5%, 3,6%. Hoy $217 para el trigo. Estamos en una zona de soporte que lo ha aguantado bastante bien. Si vemos el día de ayer, fue a testear, no pudo, volvió, cerró por encima. Hoy abrió, llegó a esa zona y obviamente volvió a cerrar en el soporte, así que veremos cómo evoluciona para los próximos días, también con algo de divergencia. Así que nada, vemos esta suba que básicamente de esta divergencia de acá, que ya se veía una posible corrección, se dio, llegó a un soporte, a una resistencia, mejor dicho, en este caso, previo, no lo pudo pasar y se vuelve a meter a la zona de los $217. Bueno, en el caso de la Uria creo que ya lo hemos hablado bastante. Hoy la Uria cotizando a $413. Zona cercana a mínimos, si vemos mínimos de, esto fue 20-25 de diciembre, $387 la tonelada, hoy 413, veremos si llegamos a esa zona que nuevamente hay un gap, que esto ya es normal en la URI, así que no le doy tanta importancia, pero bueno, dato no menor. Ahí estaría todo, Fede, de mi parte por lo menos. Si vos querés ver algo más. Oh, perfecto, Nico, perfecto. Eh, en el día de hoy más o menos repasamos un poco todo, con algunas noticias nuevas de lo que nos dejó la semana. Así es. Vamos, vamos a, obviamente, a seguir de cerca distintas cuestiones. También estuve mirando un poco lo que es logística, que allá por el mes de abril, cuando estuvimos en Expo EFI, que se empezaba a hablar de una ley de cabotaje y que iba a haber licitaciones Sí, para que, las que lo hablamos rutas incluso. nacionales, sí, sí. Bueno, esas licitaciones ya se estarían llevando a cabo. Eh, Así es. Después tengo que armar un poco la información como para compartirla, ¿no? Porque, Sí, ya estaban licitadas más de 12.000 kilómetros.
eh, que se arrancaban las obras ahora en junio y también ahora en junio se licitaban, no me acuerdo cuánto, más kilómetros Sí, para arrancar creo que los eran próximos meses. 9.000 más. Puede ser, sí. Sí, me suena ese número, así que debe andar por ahí. Hicimos un resumen de lo que fue la semana. Para el tema del agro no fue muy movido. Vimos las correcciones que hubo, los movimientos que hubo no fueron tan fuertes. Sí para algunos sectores del mercado financiero, así que nada, hicimos un repaso más importante. También, bueno, hablar un poquito de lo que fue también el SpaceX. Y de paso, ya que estamos, el IPO que se esperaba para este año, para fin de año, de OpenAI. OpenAI es la creadora de ChatGPT. Eso se pasó para el año que viene, así que nada, vamos a ver qué pasa ahí. También con la de Anthropic, la creadora de Cloud, que Cloud. esa en teoría sale en octubre de este año. Veremos si con esto de que se aplazó la de OpenAI, se aplaza también esta, o si igualmente sale a bolsa para octubre de este año. Ok, ok, Nico. Bueno, nada, esto fue un poco todo el episodio de hoy de Algoritmo del Campo. También terminando con esto, ¿no? Quería dejar en claro por ahí algunos comentarios que suceden en redes de los que son las redes de algoritmo. Eh, Nico está acá en el canal para hablar de finanzas y también me acompaña a mí en agro y yo estoy para hablar de agro y acompaño a Nico en finanzas, pero siempre con datos. Nada, siempre con datos de fuente chequeada y no tenemos ninguna particularidad política ni de nada, no se basa de esto este canal, solamente hablamos de finanzas, de agro, relacionado con datos, solamente eso quería dejar en claro. Y bueno, gracias una vez más por estar, Nico, No, gracias a vos por la te invitación. mando un abrazo y esto fue un nuevo episodio de Algoritmo del Campo. Chau, chau. Chau, chau.